Hola, hola, que el Señor les bendiga, mis amados, mis amadas, que ayer no nos vimos, no nos escuchamos. Entonces empezamos la semana. Y vamos a empezar hablando de cuántas veces nosotros tenemos el remedio en las manos para nuestras enfermedades, para nuestras necesidades, eh, para muchas cosas. Y salimos a buscarlo a otro lugar, salimos a buscar a otra parte. Muchas veces tenemos quien nos aconseje en casa, muchas veces tenemos quien nos extienda la mano en el lugar donde estamos y salimos a buscarlo con otras personas, a otros lugares donde no tenemos que ir. Y quizás es porque las cosas nosotros no las tomamos tan en serio. Hay personas en las escrituras que nos dan ese ejemplo. Y es tremendo, mis amados, porque yo me pongo a pensar de qué manera el Señor andaba con los apóstoles. Cuántas cosas, iba a ser una barrada aquí, cuántas, cuántas cosas, cuánto tiempo andaron los apóstoles con los discípulos, con el maestro, cuántas cosas vieron que él podía hacer, fueron testigos, por ejemplo, Juan, perdón, sí, Juan, Pedro y no recuerdo el otro. Eran testigos de los milagros que el Señor hacía, de cómo el Padre Eterno levantó a Lázaro, de cómo sanó a la mujer de flujo de sangre, de cómo le sacó los demonios al endemoniado, cómo sanó la mujer jorobada. O sea, ellos vieron todo esto, porque recordemos que el Señor les dijo a ellos que pasaba y les decía que le siguieran, y ellos le seguían. Lo vieron también cuando se transfiguró allá cuando le llevó arriba al monte y se transfiguró allá y pudieron ver a Elías y a Moisés, ¿verdad? Es tremendo porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que ellos andaban con él, pero como que en los momentos de la necesidad de ellos no contaban con él o no se acordaban de decirle a él. Recordemos que cuando el Señor dice la palabra que estaba todo el pueblo, hacía ya 3 días que le seguían y van ellos y el Señor les dice, bueno, los apóstoles dicen, hay que despedir a toda esta gente porque no hay comida y llevan 3 días con nosotros, les dijo el Señor. Ellos vieron como el Señor, ellos le dijeron al Señor, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Los vamos a tener que despedir. Y el Señor les dice, y entonces dice el Señor, llevan 3 días con nosotros y no les podemos despedir con hambre porque qué tal que desfallezcan en el camino. Y ahí es donde traen los 2 peces y los 2 peces y los 5 panes, y dice la palabra que alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, y hoy todavía nosotros leemos estas historias que sabemos que son reales, que el Señor lo hizo de verdad. Y cuando muchas veces tenemos una necesidad de una enfermedad o de una enfermedad o de algo o una necesidad económica o de lo que sea, ahí mismo arrancamos para el médico, al banco, al vecino, a mi hermano, a mi mamá, y arrancamos menos a donde está el maestro. Y nosotros tenemos que empezar a entender que a todos los recursos recurrimos,
Y al último donde llegamos es al maestro. Y nos parecemos a la mujer de flujo de sangre, que ella fue a todos los médicos. Ella dice que se gastó todo el dinero y vino a los pies del maestro cuando ya no tenía nada. Y eso es muy tremendo, mis amados, porque la palabra nos da testimonio de eso, de que aunque conozcamos, de aunque sepamos, de aunque ya hemos visto, hemos saboreado muchos de sus milagros, aquí en las Escrituras encontramos personas como nosotros, que así como andaban ellos, así nosotros andamos ahora. Y vamos a leer un poquito aquí en las Escrituras, en Lucas, creo que lo tengo en Lucas, dice, dice la palabra de Dios aquí en Lucas 6, dice, aconteció un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacerlo en los días de reposo? Fíjese que a mí me sorprende, es porque dice, aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándola con las manos. O sea, cogían las espigas del trigo, aquí no dice de qué, pero decimos del trigo o de la arena o de la avena, la cascaban. Ellos dicen que la resfregaban para cascarla, para sacar la semillita que había adentro y comerla. Y fíjense que iban con el que convertía el agua en vino, con el que convirtió los panes, 2 panes para una multitud. Iban caminando con el que sació muchas personas con 5 peces. De 5 peces y 2 panes, o 2 panes y 5 peces. En fin, que ahí se los dejo. Y estos, viendo todos esos milagros que el Señor había hecho, viendo todo cómo el Señor lo procesaba, cómo se los daba a saborear y todo, y ellos con hambre, y no le decían al maestro que tenían hambre, cogían la espiga, la cascaban y se la comían. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, mis amados. Muchas veces nosotros tenemos la bendición ahí, que no es sino decirle al Señor, necesito, por favor, Padre, yo sé que tú eres el de la multiplicación de los panes, el de la multiplicación de los peces. Yo sé, Padre, que tú eres el dador, el que hasta hoy me ha sustentado. Yo sé, Señor, que tú eres el que has pagado deudas, el que has rellenado en muchos retiros y en muchos cultos, en muchas cosas. El Señor ha arreglado muelas, dientes de las personas. Ellos, o sea, el Señor ha hecho cantidad de milagros. Yo hablo los míos. Los otros los he escuchado. Yo hablo de los míos. El Señor a mí me ha dado donde dormir. El Señor a mí me ha dado de comer. Él me ha dado de beber. Él me ha recogido. Él me recogió de lugares que nadie me recogía. Personas que nunca conocí, que nunca conocía, me las puso en el camino para que me dieran la mano. Y hoy en día, mis amados, cuando tenemos una necesidad, recurrimos a otras personas, cuando tenemos el dador de la vida ahí. Y yo les vengo a decir, no hagamos lo que hacían los discípulos aquí. Ellos podían haberle dicho, Señor, tenemos hambre. Tenemos hambre y nosotros sabemos quién eres tú. Así pues que aquí nos vamos a sentar y vamos a comer. Pero no, ellos comían de las espigas, aún de las que todavía no se cogían.
porque si estaban ahí era que todavía no era el tiempo de recoger la semilla. Entonces, ¿cuántos a nosotros nos ha pasado? Cuando nosotros, el día que tú y yo aprendamos a depender de Él, ese día vamos a dejar de estar pasando vergüenzas con la familia, con los hijos, con los hermanos, con nuestros padres, con el vecino, con nuestros jefes. Muchas veces tenemos la buena costumbre de que no nos alcanzó el dinero para el mes y pedimos adelantado. Adelántame tanto, cuando sabemos que no es sino ir a los pies del maestro y Él empieza a proveer. Pero es porque nosotros no hemos tenido esa plena confianza, porque nosotros lo leemos y nos parece muy lindo cómo es que el Señor, y fíjese que hay cantidad de gente que lo predica. El Señor multiplicó los panes y los peces. Yo les he mandado estudios donde dice la palabra que había un niño, el único que había llevado su merienda ese día, sus 2 pececillos y sus 5 pececillos, o 7 pececillos y 2 panes, algo así. El único entre toda la multitud que había. Toda esta multitud sabía que ellos iban a comer de cuenta de la mano del maestro. Y este niño fue el único que había llevado, el único que llevó los panes y los peces, su merienda. Este iba dispuesto a que no solamente iba a escuchar la palabra, sino que esta merienda que él llevaba o iba a ser para él o iba a ser para la multitud. Y sin embargo, eso lo hemos enseñado, eso lo dan los predicadores, eso lo leemos en las escrituras, hacemos un devocional con eso, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Cuando podemos ir al dador de la vida, postrarnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, yo sé quién eres, yo sé lo que tú puedes hacer, yo sé de lo que tú eres capaz, yo sé cómo tú nos sorprendes, cómo sorprendías al pueblo, yo sé de que tú sacabas de donde no habías, aquí estoy yo con mi necesidad, esperando de ti, porque tú sabes sacar de donde no hay. Pero no, nos vamos a prestar a pasar la vergüenza de que nos digan que no. Nos vamos a pedir a pasar la vergüenza de que nos digan, váyase a trabajar. Es tremendo porque yo he visto muchas personas, y hace mucho tiempo cuando yo tenía el supermercado, yo decía, llegaba una persona joven a pedir y yo no le daba. Yo no le daba porque yo pensaba y yo decía, pero ¿por qué este joven está pidiendo? Y yo que estoy tan mayor, tengo que trabajar para poder conseguir mi comida. Y entonces yo me pongo a ver esto, que son personas que les gusta pedir. Yo veo tantas personas en las puertas de los mercados, en las puertas de los almacenes, con su tarrito, con un platito, ahí y un cartelito, necesito para comer. Soy una persona que no tiene trabajo y necesito para comer. Y yo pienso, y yo siempre he pensado ¿por qué le tenemos que mendigar al hombre, al humano, cuando tenemos un Dios tan poderoso? Imagínense ustedes, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mi vida aquel día que yo salí de esa casa a las 9 de la noche y eran las 2 de la mañana? Yo tenía puertas para haber tocado. Yo podía haber llamado a mi hermano, a mi hija, haberles dicho estoy mal, necesito que me colaboren con esto, o présteme dinero, alguna cosa, pero no. Yo sabía que tenía a mi padre, que me recogería, que no me dejaría tirada, que no me iba a dejar en la calle, que como su hija, él me recogería. Y es lamentable, mis amados, porque la mayoría de las personas hemos cometido esos errores, de que lo primero que hacemos es ir a prestar con el fulano, ir a fiar en la tienda,
tenemos una tienda abierta con la que nosotros pensamos que es una bendición que Dios nos dio de tener esa tienda de mercado a nuestra disposición, que podemos llegar y decirle, Señor, hágame el favor y me fía esto y me lo anota en la cuenta. Y nosotros lo tenemos por bendición, cuando la palabra de Dios nos dice que eso no es bendición. Porque es que somos sus hijos y Él es el dueño. Y siendo Él el dueño, ponte tú y me pongo yo también en los zapatos de nuestro Señor. Yo estoy trabajando, yo me estoy ganando mi dinero y viene mi hijo o mi hija que no tiene cómo es que en vez de venir a decirme a mí, van a buscar prestado a otro lugar donde sabemos que allá no va a haber, porque allá están mal, porque allá no van a tener la confianza que tienen conmigo. Yo no sé su necesidad si no vienen y me la dicen. Mas, sin embargo, que el Señor sí la sabe, pero está esperando que nosotros se lo digamos. Y qué lástima que más rápido aprendamos a buscar en otras personas para recibir de ellos un no, o un no moleste, o un trabaje, o qué te crees, que yo estoy trabajando para ti. O sea, tantas cosas cuando tenemos un dador de la vida, que no es sino venir y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, no tengo nada, no tengo esto, no tengo aquello, pero sé que tú a mí me vas a dar, porque la palabra me enseña y tu palabra no miente, porque tu palabra eres tú mismo, nuestro Señor Jesucristo. Tú mismo eres la palabra viviente, Señor. Entonces yo creo en ti. Que hoy no sucedió, no me importa, mañana va a suceder. Que mañana no sucedió, no me importa. Él está tratando conmigo. Yo no estoy tratando con un humano, yo estoy tratando con el Maestro. Y si Él se está demorando, es porque Él sabe que Él llega en el momento justo, no en mi tiempo, ni en el momento de mi necesidad, porque yo quiero arreglarlo todo ya. Todo tiene su tiempo. Y con Él es así. Recuerden una cosa, cuando Lázaro murió, le mandaron decir, Maestro, el que tú amabas ha muerto, está grave de muerte. Y él dice, no, esto no es para muerte. Y se queda 2 días más, se queda sin ir. Y cuando llega ya, pues todo el mundo llorando y todo el mundo sin creer que él iba a resucitar a Lázaro. Pero la palabra de Dios se cumple. A eso él había venido, a traer vida y vida en abundancia. Y levantó a Lázaro. En eso es que nosotros tenemos que creer que si Él pudo con Lázaro, que si Él pudo con la multitud, que si Él pudo con la mujer de flujo de sangre, que si Él pudo con la jorobada, también puede conmigo. Yo también soy su hija, yo también soy su hijo. Yo a Él también le quiero seguir. Yo no quiero seguir cascando en mis manos las migajas que todavía no están a punto de coger. Estos tenían hambre y en vez de decirle, Señor, tenemos hambre, empezaron a coger de las espigas en vez de haber tomado de él. La palabra de Dios dice que comedme, venid, yo soy el pan de vida a los que estaban bebidos. El que tenga sed, venga a mí. O sea, Él se nos ha ofrecido, Él nos ha dicho, aquí estoy. No es sino que vengan y prueben, pero nosotros no aprendemos, como si esa no fuera la verdadera palabra del Maestro. Por eso es que nos va como nos va. Por eso es que tantas veces nos dan por la cabeza, mis amados, mis amadas, porque nosotros no hemos aprendido a buscar de la palabra, a creerle a la palabra, a creer que esta es la palabra viviente, que este es nuestro Señor Jesucristo, el que habla por medio de la palabra y que su palabra se cumple, que no es como la de nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Este sí es un cumplimiento desde el principio hasta el fin, mis amados. Les amo mucho y roguémosle al Padre que nos ayude a esperar en Él, a buscarle a Él y a creerle a Él, porque solo en Él encontramos respuesta a nuestras necesidades. Él es el que nos suple, mis amados. Solo Él es el que nos suple. Que el Señor les bendiga y les amo mucho.